el top 5 de los problemas del feminismo moderno. Y ojo, evidentemente, pues claro, ¿afecta a los hombres? Sí, pero también afecta a las mujeres. Entonces, si tú te consideras alguien que defiende a las mujeres o te consideras feminista incluso, este capítulo es para ti. ¿Cuáles son los 5 problemas graves del feminismo moderno? Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en mi sangre. El número 1 es mentir. Mentir en el sentido de mentir sobre los objetivos mismos del movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Pregúntale a una mujer normal, común y corriente, de preferencia que no esté involucrada en el movimiento, ¿qué es feminismo? Y te van a decir una cantidad de locuras como el beneficio de la mujer, que la mujer viva libre de violencia, es imposible, pero bueno, el mejoramiento, empoderamiento, la lucha en contra del patriarcado, un sinfín de cosas. Y eso no es feminismo. Según la ONU Mujeres e incluso Derechos Humanos, que hoy pareciera que es derechos de las mujeres, pero bueno, nos dice que feminismo como tal es la igualdad entre hombres y mujeres a nivel ciudadano. ¿A qué me refiero? A derechos y obligaciones. ¿Cuáles? Legales, el más importante de todos, legales, sociales, políticos y económicos. Entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes. Los igualitaristas que dicen las mujeres son iguales que los hombres, es una locura. O sea, las mujeres son inferiores físicamente que los hombres. Hombres y mujeres pensamos diferente, tenemos diferente química, diferente biología, pero al final del día deberíamos ser tratados por igual, como iguales, en especial ante la ley. Entonces, para empezar, cuando hablamos de feminismo moderno, en realidad nos referimos a ¿qué? A matriarcado, que es el opuesto del patriarcado, a misandria, que es el opuesto de misoginia, que es el odio al hombre representado en beneficios a la mujer, o embrismo, que es el opuesto del machismo. Entonces, para empezar, confundimos términos. Pero más allá de eso, ¿cuál es la desventaja? Que a través de la ventana, del concepto de la ventana de Overton, hemos empezado a normalizar cosas como equidad, igualdad sustentativa, discriminación positiva, discriminación histórica, etc. Nada más que discriminación es discriminación. Y eso va en contra de una constitución, derechos humanos. Como le llames tú, sigue siendo discriminación. No porque le hayas agregado la palabra positiva lo hace bueno. Por el contrario, estás discriminando a alguien. Y hoy incluso en el movimiento woke lo vemos en temas de colores, religiones, etnias, etc. Equidad, ¿sabes qué significa equidad? ¿Por qué creen ustedes que las feministas peligrosas, porque yo digo que hay, bueno, feministas modernas, yo digo que hay o tontas, las que repiten el mismo discurso sin entenderlo, o las malvadas? ¿Por qué pelean que hoy se hable más de equidad que de igualdad? Porque igualdad es trato parejo para todos. Igualdad es igual para un lado que para el otro. Mientras que equidad es vamos a darle beneficio a un grupo social. ¿Por qué? Porque yo digo. ¿Cuál es el problema que todo esto genera? Uno, evidentemente, la desigualdad que vivimos hoy en día como hombres en un matriarcado. Eso es obvio. ¿Pero en qué le afecta a las mujeres? Que repiten mentiras como techos de cristal, vayan a ver mi video anterior, brecha salarial de género, que viven en violencia, etc. Pero también lo que quizás mucha gente no se ha puesto a pensar es en qué momento el hombre se va a hartar. Y si conoces un poco de historia, sabes que la historia es un poquito como un péndulo. ¿Ustedes creen que cuando la gente, los hombres se harten, el péndulo se va a quedar en el feminismo verdadero, en un término de igualdad? ¿O que se va a seguir? Se va a seguir a que en el futuro todos vivamos una religión teócrata, por ejemplo. Esa que se vive en el Medio Oriente, el norte de África, ya saben de cuál hablo. Y entonces en 30 años todas las mujeres van a tener que vivir con burkas y van a ser consideradas por debajo que un perro. Entonces también es peligroso las mentiras. Necesito pedirte de tu ayuda. Como sabes, casi todos los canales anti-woke, anti-progresismo o incluso uno como este, masculinismo, que busco la igualdad con las mujeres, tratan de censurarnos. Esta misma plataforma
al día siguiente que publico el video, simplemente lo deja de presentar. Entonces necesito que me ayudes. Dame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Aunque sea, déjame un emoji. El segundo punto es este odio a las mujeres, seamos muy honestos, en la victimización total de las mujeres. Si escuchas una feminista, pareciera que las mujeres son ineptas, tontas, inútiles, flojas, intelectualmente inferiores. Y la victimización misma es peligrosa porque entonces pierden el como empuje a ser mejores o a desarrollar nuevos proyectos. Clarísimamente el feminismo moderno ha victimizado a las mujeres. Por ejemplo, programas DEI, diversidad, equidad e inclusión, en donde tenemos que regalarle la entrada a las universidades y posteriormente trabajo a las mujeres por el hecho de que son mujeres. Es decir, es un pensamiento incluso diría machista, nada más que como beneficia a las mujeres le llamaría hembrista, en el cual como las mujeres, si las dejas sola en un estado igualitario ante la ley, no podrían conseguir los mismos puestos que los hombres. Cuando en mi experiencia profesional, ya voy para 25 años de carrera profesional, he conocido mujeres brillantes que no necesitaban que nadie les regalara la posición. Pero también hay otros ejemplos, como violencia. Seguramente has escuchado mujeres que dicen, yo siento, porque es siento, y tu sentir debería ser problema tuyo, que vivo en un estado de violencia y de miedo constante y no puedo salir a la calle. 1. Los datos no afirman eso. Los hombres que son violentos con las mujeres representan menos del 1%. Y 2, si tuviéramos tanto miedo, ¿saldrías a la calle? Porque yo cuando salgo a la calle veo cientos y miles de mujeres y no las veo con otros hombres que las protejan, las veo solas o grupos grandes de mujeres que todo el tiempo se estén cuidando. Viven en un constante paranoia de miedo que quizás es poco realista. Tengo miedo de que me violinicen. Bueno, yo vivo en un país en donde el 98% de las ocasiones, las violinizaciones desafortunadamente suceden dentro del círculo cercano, no de desconocidos en la calle. O tú nunca has visto mujeres en discotecas, restaurantes solas, que no las ves en pares, en dos mujeres cenando sola. Y eso genera victimismo, y el victimismo detiene el progreso de las mismas mujeres. Que este punto genera mi punto número 3, que es el odio al hombre, la aversión al hombre, e incluso hoy en día a la masculinidad. Te dicen cosas como masculinidad tóxica, cuando lo tóxico es que no haya masculinidad. ¿Se han puesto a pensar que la sociedad existe gracias a la masculinidad? Y este odio, aversión, desprecio al hombre tampoco les ayuda a las mujeres. Me encanta porque las creadoras de contenido hablan de la pandemia de la soledad masculina, pero eso por ende significa que hay soledad femenina, ¿o no? O bueno, es mi sentido común, ¿no? ¿Sabes tú cuál es el grupo social que más antidepresivos consume? Son mujeres solas, en particular cuando ya pasaron el famoso muro. Pero este odio al hombre no solo genera soledad en las mujeres, genera leyes desiguales, crea un ejercicio inverso al feminismo. Es decir, si el feminismo buscaba igualdad, lo que logran es una desigualdad en el hombre. O creencias tan ridículas como el patriarcado, cuando en realidad vivimos en un matriarcado. Y si tú eres de México, ya es hasta constitucional. Me encanta porque de repente te dicen, no, es que las mujeres no pudimos votar hasta 1953. Pero ¿sabes tú cuándo pudo votar el hombre de manera universal? 1923. Entonces, tampoco es una locura. Tampoco es que antes todos los hombres votaran. Esta aversión al hombre está generando que las nuevas generaciones, 1, no tengan figura paterna y 2, que se odie la masculinidad. Y por eso es que estas nuevas generaciones con educación blanda está generando una generación terrible. Narcisistas, con poca masculinidad, con poca fortaleza, aceptación de riesgos y, más importante, valores, principios. Usualmente los valores y principios se heredan de la masculinidad, de los padres. Y lo peor de todo es que este odio al hombre en realidad no resuelve los problemas de las mujeres. Entendamos, cuando se habla de violencia de género,
Normalmente las mujeres dicen, el problema es que el hombre es hombre. Eso no resuelve el problema. Si empezáramos a analizar los temas de fondo, veíamos que no tiene nada que ver. Los tres principales indicadores de la violencia hacia la mujer son la violencia general, que las mujeres solo representan el 8% de la violencia total. Entonces, entre más grande sea la bolsa de violencia en general, más grande va a ser el de la bolsa de la mujer. El segundo punto es nivel socioeconómico. Entonces, en lugar de estar preguntándole al gobierno, ¿por qué estás dando tanto programa social, que es mi dinero, son mis impuestos? ¿Qué estás haciendo para fomentar nuevos empleos, nueva inversión, que haya más competitividad, que haya más jóvenes que quieran poner nuevas empresas, que el Estado se vuelva más chico y cobre menos impuestos? No. El tema es que los hombres son hombres. Y el último punto es la educación, que hoy en la educación, nuevamente, están tratando de eliminar la masculinidad. Cuando me refiero a educación, es educación general, conceptos generales de todo. No esta misandria escolar, en donde a los niños desde pequeños los están educando a ser femeninos, a que se odien a sí mismos por ser hombres. Debería ser en un sentido de igualdad. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misandrico. En mi perfil vienen los datos. Y también ya está en inglés. Mi cuarto punto es, le han quitado a las mujeres la libertad de pensar. Muchas activistas feministas hablan de el feminismo no es la igualdad, es el libre desarrollo de la mujer, que pueda hacer lo que quiera. A menos que esté en contra de lo que las feministas quieran. Un ejemplo clarísimo es Rorro. Todo el mundo ha escuchado de este caso porque ella quiere desarrollar su vida así. Y curiosamente muchos dicen, no sé si estoy de acuerdo, pero bueno, tienen un punto válido. Si Rorro no fuera una mujer atractiva, ¿le atacarían tanto? ¿Quién sabe? Pero si una mujer quiere tener un libre desarrollo de trabajar y ser madre, uy, eres mala. Están obligando a las mujeres a haces lo que yo diga o te ataco. E incluso cuando el feminismo viene en un partido político, han salido innumerables casos de hombres que hacen atrocidades a mujeres, pero como era de su mismo grupo político, ahí no hay que atacarlos. O a diario salen noticias de mujeres que agreden hombres, desviven niños, hacen cosas terribles y mira, ellas calladitas. ¿Por qué? ¿Por qué nos están quitando la habilidad de pensar por nosotros mismos? O te atenues a esta monarquía feminista o te descarto, te censuro. Hemos perdido con esto la libertad de expresión. Como no puedes pensar, eres disidente, tampoco puedes expresarte. Y mi quinto punto es, está creando una sociedad, pues francamente egoísta. Usualmente cuando un hombre le empieza a ir bien, ¿en quién piensa? En todos los demás. Ahora sí puedo tener una familia, o voy a poder darle esto a mi familia, o voy a poder ayudar a mis padres, o voy a poder ahorrar para el futuro de mis hijos. Las mujeres les están enseñando a ser egoístas, ser completamente narcisistas. Es más importante tu felicidad que tus hijos. Y es correcto. Hoy en día las mujeres tienen más derechos que los niños, cuando en teoría deberíamos proteger a los niños. Hoy en día cada vez hay menos familias, a menos que seas teócrata, esa religión que está en Medio Oriente, porque una mujer va a sacrificar todo por su propia felicidad. Pero esto genera otros problemas. Generaciones jóvenes, hombres y mujeres, que también renuncian o no ponen empresas o no quieren ser competitivos porque es más importante mi felicidad. Y como me educaron las mujeres, pues es más importante la felicidad. Cada vez es una sociedad menos civilizada, más egoísta. No me interesa nada más que lo que a mí me importa, mi felicidad. Incluso lo vemos en la justicia social. No me importa nada, ni la educación de mis hijos, ni la seguridad, ni la salud. Me interesa que hoy me den 3 pesos. Eso es todo. Porque cada vez somos una sociedad más egoísta. Y eso es completamente direccionado al feminismo. Y la verdad es que no le hace bien ni a hombres, claramente, pero tampoco a las mujeres. Van a vivir solas, engañadas, tristes, exigiendo cosas que no son sus derechos, con tal de buscar una felicidad. Y que cuando no la encuentren,
pues es culpa del patriarcado, es culpa del hombre. Este egoísmo tiene por último otro problema, la falta de autorresponsabilidad. Nunca han escuchado creadoras de contenido mujer que dicen, todos mis exparejas están locos, son narcisistas, son idiotas, son no sé qué. ¿En qué punto vas a empezar a darte cuenta cuál fue tu participación en la elección? Porque la otra con la que se salen es que no eres buena eligiendo gente. No, eres mala teniendo autorresponsabilidad, que es bien diferente. Si tú haces algo malo, vas a tener consecuencias malas. Pero hoy en día ya no es culpa de las mujeres. Y la autorresponsabilidad cada vez se pierde más. Muchas gracias, yo soy Manu. Nos vemos en el próximo capítulo.